Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente hoy que retomamos en el 2025 la Cátedra Abierta Hernán Henao Delgado. Esta es ya la 70 y punta de las sesiones, ya es una cátedra mayorcita, ya tenemos casi 11 o más de años con ella como estrategia de extensión del Instituto de Estudios Regionales, donde se han sumado también otras unidades académicas de la Universidad de Antioquia y otras instituciones. Que esta cátedra tiene dos propósitos. Uno es mantener viva la memoria de nuestro colega Hernán Henao Delgado, quien fuera asesinado en 1999, cuando justamente era director del Instituto de Estudios Regionales, y otra a partir también que se desglosa de ese interés de mantener viva su memoria, de mantener también un diálogo vivo de las ciencias sociales con una perspectiva abierta, crítica, como fue también el pensamiento y la obra de Hernán Henao. En esta ocasión pues también nos abrimos hacia una nueva perspectiva que hemos pensado últimamente importante para reactivar la Cátedra Hernán Henao, y es como un espacio de diálogo, de interlocución, y que además sirve también de mantener las redes y vínculos con otros espacios, otros colegas, otras colegas, otros países. Hoy justamente con el tema de aguas, territorio y salud, investigaciones desde el nordeste brasilero, queremos pues agradecer a nuestras dos colegas y a nuestro colega de Brasil, que tan gentilmente van a estar hoy aquí dialogando con nosotros, Keila Brito, Eleonice Conceizao y Luis Antonio da Silva. Decirles que nos place mucho tenerles en el Instituto de Estudios Regionales. Esto se da en el marco de convenios, procesos que en la universidad llamamos de movilidad, redes que tenemos, y para el INER también es muy importante, y entonces hoy vamos a actualizar tanto pues la memoria de Hernán Henao con ese espíritu de diálogo, interlocución abierta, crítica de las ciencias sociales y humanas. Tenemos allí la luz que todavía simboliza esa memoria viva de Hernán, pero también la apertura nuestra hacia este diálogo con diferentes saberes, culturas y gentes de otras latitudes. Nuevamente gracias a ustedes por su presencia, y nuevamente gracias a Eleonice, a Keila y a Luis Antonio por facilitarnos pues, su viva voz en este espacio. Gracias. Buenas tardes, ¿todos me escuchan? ¿Bien? Creo que la mayoría acá me conoce, pero soy Keila Brito, soy profesora de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, y también estoy en la vicepresidencia de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, y este trabajo que voy a presentar para ustedes hoy es parte de la pasantía postdoctoral que estoy haciendo acá hace casi 7 meses, y la otra semana ya me voy. Entonces quería aprovechar primero para agradecer profundamente a todos que me recibieron acá. Entonces es una charla y una despedida también, que fue una época muy provechosa, que aprendí mucho con los colombianos de tantas partes, ¿no? Y parte de lo que presento acá también tiene relación con las cosas que fui cualificando, esto que venimos construyendo en Brasil, y que con la pasantía pudimos profundizar más algunos conceptos, ideas, y conocer a otras realidades también. Entonces este trabajo específico va a generar un producto de un artículo científico que estamos terminando. Entonces es casi un spoiler, ¿no? Un poco de ese trabajo. El título es Escuela Libre de Reducción de Daños, un espacio de cuidado a personas que usan drogas en contexto de vulnerabilidad en Recife, Pernambuco, Brasil.
Entonces, este proyecto es un proyecto de cooperación internacional que el proyecto general está con la temática de vulnerabilidad socioambiental, iniquidades raciales y salud y pluralidad epistémica e innovaciones metodológicas. Este proyecto de cooperación internacional tiene una financiación del CNPq, que es uno de los órganos de fomento, de incentivo a la investigación de Brasil. Es coordinado por la ENITRAD de la Universidad Federal de Bahía e involucra 6 países del sur global, esta cooperación, que es Brasil, Colombia, Cuba, Etiopía, México y República Dominicana. Y es justo por esta cooperación internacional que yo estoy acá haciendo esta pasantía. Específicamente dentro de este proyecto de cooperación tenemos muchos proyectos diversos y el proyecto de Brasil que estoy vinculada es el proyecto Itinerarios de Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Mujeres que Abusan de Drogas, que es coordinado por Camila Pimentel, da Fiocruz Pernambuco. Y este proyecto, una parte es justo esta que desarrollamos en la Escuela Libre de Reducción de Daños, que vamos a empezar a hablar un poco más ahora. Entonces empezamos trayendo esta reflexión sobre el Brasil y las heridas de la colonialidad, ¿no? Que eso se va a reflexionar en muchas cuestiones de lo que vivenciamos en nuestro país, dentro incluso de la cuestión de las políticas de salud, de cómo son pensadas las políticas de salud. Las intervenciones que tenemos contra las drogas en Brasil, en general, son políticas centradas en la guerra a las drogas, como se pasa en muchas otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Pero lo que reflexionamos de esta guerra a las drogas es que estas intervenciones están centradas en territorios periféricos, que trae justo principalmente cuerpos negros, que es quien habitan principalmente estos territorios, incluso por lo de la colonización de Brasil, y que va convirtiendo y creando idearios como si fueran personas peligrosas, violentas, irracionales. Esta concepción, que son ideas de desprecio, narrativas de desprecio, que van siendo valoradas y propagadas dentro de la sociedad, se va convirtiendo y creando un ideario de que son espacios de horror que necesitan ser combatidos. Y con esto, con ayuda incluso de la media, de los medios de comunicación, se va trayendo legitimidad y esta violencia dentro de esos territorios van siendo naturalizadas. Entonces, desde ahí, si empezamos a pensar que tenemos para discutir la cuestión de las drogas, necesitamos mirar para qué cuerpos son afectados por estas intervenciones directamente. Y cuando vamos a comprender un poco la realidad de Brasil y cuando se va trayendo con más fuerza esa intervención de la guerra a las drogas, pensamos en el avance del neoliberalismo que tuvimos en los años 80, con la alta inflación, explosión demográfica y urbana, aumento del desempleo, desguace de la educación pública. Todo esto lleva a una búsqueda por actividades informales, el aumento de la violencia urbana, aumento de los cinturones de pobreza en las periferias y favelas, y claro que eso va a llevar a un escenario de degradación social que se va a proporcionar también el aumento del mercado de las drogas y el reclutamiento de jóvenes de estas regiones para el narcotráfico. Entonces, tenemos una cuestión social que interfiere en esta presencia dentro de esos territorios. Lo que pasa es que el Estado pasa a pensar las intervenciones sobre estos cuerpos, incluso que consumen las drogas, para una intervención de policía, porque trae la justicia con una intervención de criminalizar el consumo de la droga, la psiquiatría que llega con una intervención que busca confinar con una idea de aislamiento de estas personas que hacen el uso de droga, y la iglesia que llega con una intervención para la conversión, ¿no? La salvación en Cristo, y este encuentro de estas tres
de estas tres instituciones, de la justicia, de la iglesia y la psiquiatría dentro de la salud, se va a tener el espacio propicio para defender un único camino de cuidado, que es la idea del paradigma de la abstinencia, que es comprender que solamente por la abstinencia se puede cuidar de la salud de esas personas. Y en verdad, lo que comprendemos que es una manera de tener una práctica higienista. Esta idea de la abstinencia como única solución no es la única, es una de ellas. Y pensar esto, esta actuación de estas tres instituciones pasa a traer a estas personas para el aislamiento social, como si fuera para limpiar los espacios. Entonces, hoy lo que tenemos en Brasil es este modelo de aislamiento con una estructura higienista de asilo que quita la libertad y la interacción social. Está centrado en una idea de enfermedad y en medicamentos, pensando que se tiene que aislar socialmente a esas personas que hacen uso de drogas. Por otro lado, se avanzó mucho la idea del modelo psicosocial, que tiene una idea de trabajar con una base territorial sostenida en prácticas de inclusión, reconocimiento de derechos y atención integral. En esta idea se va a pensar no en el aislamiento de la población, pero que esas personas puedan estar dentro de su territorio y relacionándose, comprendiendo esa relación que tiene con la droga. Algunos van a necesitar, sí, de hacer la abstinencia, pero esto es una decisión autónoma del individuo. Entonces, esta comprensión del cuidado en libertad es algo que viene avanzando en Brasil, pero al mismo tiempo seguimos con la pelea junto a las políticas más conservadoras. Y lo que tenemos y que defendemos en este trabajo es la idea de la reducción de daños, que ya tiene hace 30 años más o menos en Brasil, más de 30 años, dentro del propio Sistema Único de Salud. Pero es muy contradictorio porque aunque esté dentro de la política de drogas, la política de Brasil convive con estas dos realidades, una política de intervención de guerra y de aislamiento y al mismo tiempo una política centrada en la reducción de daños. Entonces, la reducción de daños está en la idea de un paradigma antiprohibicionista, que es contrario a la idea de la criminalización del consumo, es una práctica de cuidado centrada en el respeto y garantía a la libertad, autonomía y dignidad de la persona humana, y la abstinencia puede ser una alternativa, pero no la única, ¿no? Entonces, acá traemos una experiencia de reducción de daños por la Escuela Libre de Reducción de Daños, que está en nordeste de Brasil, esta región aquí de nordeste de Brasil, Pernambuco, y Recife, que es la ciudad donde tenemos esta escuela. La Escuela Libre de Reducción de Daños es una iniciativa de la sociedad civil que tiene la propuesta de hacer otras maneras de cuidado, de enseñar que hay otras maneras de pensar, de practicar este cuidado a estas personas que consumen drogas y que están principalmente en situación de vulnerabilidad. La idea es promover la salud, el bienestar social, las políticas sociales y la justicia para reducir la vulnerabilidad y la violencia. Algunas de las actividades que son desarrolladas en la Escuela Libre de Reducción de Daños son formación pedagógica, principalmente de los reductores de daños, apoyo y atención a personas que consumen drogas, sea el apoyo psicológico o también por la convivencia, que es justo sobre el centro de convivencia que existe dentro de la Escuela Libre, que voy a hablar un poco con más profundidad, que es donde hicimos nuestro estudio etnográfico, y la producción también investigativa de conocimiento sobre el tema. Entonces, es una equipe multidisciplinaria que actúa dentro de esta escuela. El centro de convivencia específicamente es un espacio en que las personas van ahí para tener, son 2 veces por la semana que van ahí para ducharse, descansar un poco, es un espacio limpio, ordenado, que tiene reglas, no se puede hacer consumo de drogas dentro de ese espacio, solamente del tabaco, que también es una droga. Entonces, dentro de ese espacio se puede lavar la ropa
Cada convivente puede lavar hasta 8 ropas por día. Entonces son algunas actividades que tiene ahí y además de esta cosa de un cuidado personal y del apoyo psicológico, también se desarrolla actividades de capacitación por medio de talleres, de charlas, cine debate, muchas cosas se pasan en las tardes o las mañanas que se está encontrando, algunas veces grupos solamente de mujeres, otras veces grupos mixtos entre hombres, mujeres y personas trans. El objetivo específico de mi trabajo, de uno de los artículos que desarrollé acá en el postdoctorado, fue comprender las dinámicas de la convivencia en la Escuela Libre de Reducción de Daños, así como la complejidad de vivida en estos espacios para contribuir a la reflexión sobre la construcción y mantenimiento de prácticas de cuidado a las personas que consumen drogas basadas en el principio de la dignidad. Es un estudio cualitativo, trabajamos con etnografía colectiva, justo porque hacíamos los acompañamientos dentro del centro de convivencia durante el periodo de marzo a julio de 2024, fue antes de venir acá. El mínimo de una vez por semana, yo y otras investigadoras estábamos ahí rellenando un diario de campo y también hacíamos el apoyo de las actividades dentro de la escuela. La caracterización del público que frecuenta ese lugar, lo que tenemos, por ejemplo, son datos de 2022, pero que no es tan distinto de lo que encontramos en 2024. Que se tuve en 2022 más de 300 convivientes en situación de calle, bajo nivel educativo, en general eran analfabetos o con educación primaria incompleta, negros o pardos, que era una autodeclaración, de 18 hasta 74 años, mujeres cis, solteras y heterosexuales. En 2024 venimos un aumento significativo de las mujeres trans dentro de ese espacio. Lo que observamos en estos meses de la convivencia es que el centro de comunitario es el contrario, lo que vemos ahí, de la narrativa de desprecio que es propagada por los medios de comunicación, ¿no? De desprecio sobre estas personas que hacen uso de drogas, que no son valoradas por el Estado, por la sociedad, siempre están ahí aislados. Y lo que vimos es que esta deshumanización de ciertos cuerpos se va catalogando, clasificándolos como si fueran potencialmente peligrosos y las personas se van aislando. Y lo que vimos ahí eran personas llenas de vida, llenas de sueños, que aunque usase su droga, tenía ideas, algunos de parar de usar, otros de seguir usando de manera moderada, tranquila, como muchas personas blancas de clase media hacen uso y nadie está importándose con estos, ¿no? Y lo que vimos dentro de ese espacio también, hicimos eso todo el tiempo, una reflexión sobre la dignidad, porque claro, uno llega a ese espacio y los prejuicios que llevamos con nosotros de todo que escuchamos en la media siempre está presente, ¿no? Siempre está atravesando estas miradas, pero lo importante es cómo se nota, cómo tú se ve también en el otro, tú se comprende también en el otro. Hicimos todo el tiempo una reflexión sobre este derecho a la dignidad. Cuando vemos, por ejemplo, como el derecho de ellos poderem llegar, la manera como llegaban y bien aquel espacio totalmente ordenado, pronto para recibirlos, limpio, que podían tumbarse, descansar un poco en seguridad, de poder no tener miedo de sufrir un ataque violento a cualquier momento, ducharse, tener sus ropas limpias, tener una comida adecuada para comer, pensar incluso considerando las tradiciones, por ejemplo, de Pascua. En época de Pascua se hace un almuerzo relacionado a esta época con las tradiciones que tenemos de esto. Entonces, estas valoraciones de cumpleaños, que siempre pensábamos también en ordenar esto, que la escuela preparaba siempre y estábamos ahí ayudando, son cosas básicas a la existencia humana, pero que para muchos de ellos era una cosa excepcional, que se pasaba una vez a la semana.
Entonces comprendemos que aunque sea un espacio libre que no sea un espacio libre de conflitos, porque teníamos muchos conflitos ahí, administrando como 15, 20 personas por día que estaba, claro que había conflictos entre ellos, como se pasa en cualquier parte, vemos que la escuela puede entenderse como un espacio que permite a los conviventes descansar las tensiones que encuentran en la vida diaria de ellos, ¿no? Y otra cosa importante es que la escuela, el cuidado que se hace en la escuela no está centrado solamente en lo que se consume, en cuánto se consume. Claro que isso es una cosa pensada y dialogada con ellos, como esto en muchas otras temáticas, pero la atención integral está basada en la dignidad humana, es una atención que va a mirar otras cuestiones, incluso hablábamos de muchas cosas y a cada día tenía una temática distinta y de incluso escuchar cuáles eran las demandas y los deseos de estos grupos, ¿no? Como ustedes están mirando en las fotos, ¿no? Oficina de encadernación que tenía, momentos de dibujo que trabajaban también, la asamblea de discutir con ellos, de tener una reflexión de lo que necesitaban, las reglas, cómo se va a hacer, cómo se va a planificar. Entonces, los juegos de dominó, no sé si así que se dice en español, fiesta con karaoke, entonces son cosas que tú traes vida para esas personas, como para cualquier otra que era para tener. Y como consideraciones finales, crear espacios de atención como la Escuela Libre de Reducción de Daños es construir una narrativa contraria al desprecio. Se trata de narrativas que valoran estos cuerpos y escuchan sus deseos más allá del consumo de drogas. Son lugares de atención y hospitalidad para personas que el Estado no sabe dónde ubicar o no quiere saber dónde ubicar. La Escuela Libre representa ese espacio de atención basado en el respeto a los demás. Es el cuidado como principio de dignidad, valorando las potencialidades de talentos de los convivientes y no como un regateo, como ocurre en servicios que operan centrados en el prohibicionismo y la criminalización, en que se va a decir, en cambio de la obediencia, te doy la salvación divina, ¿no? Los usuarios siguen encontrando un refugio de cuidado en organizaciones de la sociedad civil centradas en la reducción de daños, como la Escuela Libre y otras más que tenemos en Brasil, que continúan desarrollando su trabajo a pesar de los numerosos desafíos de luchar contra las fuerzas conservadoras, porque lo que vemos es que se intenta incluso criminalizar los profesionales que trabajan ahí. Todo el tiempo es como si, por ejemplo, hay una denuncia, no sé cómo está en este momento, pero estaba en la justicia, porque en el carnaval se creó un espacio llamado Fique Suave, esté tranquilo, que era un espacio dentro de la multitud del carnaval, una casa de la Escuela Libre para recibir las personas que tuvieran utilizado algo, la principal cosa era esta, y no se sintieron bien, querían relajar, a veces se puede usar una sustancia y sentir un poco malo, y se podía tener ahí un espacio de cuidado, que iba a tener las cosas de cómo se podría reducir los daños y las orientaciones. Y empezaron a decir que era un espacio de incentivo al consumo de la droga. Entonces, aunque esté dentro de la política la posibilidad de trabajar reducción de daños, seguimos trabajando y luchando contra estas fuerzas conservadoras que en general están muy relacionadas a lo que llamamos de las comunidades terapéuticas, que son vinculadas principalmente a líderes religiosos y que tienen este espacio para recibir y trabajar la cura de la dependencia por la salvación, por la oración cristiana. Entonces acá, para encerrar solamente link de la dirección de la Escuela Libre, el site y también el Instagram para quien quiera conocer un poco más. Muchas gracias. Olá, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Luis, yo estoy haciendo una pasantía acá en la Universidad de Antioquia. Soy estudiante de Sociología de la Universidad Federal de Pernambuco.
do estado de Pernambuco e da cidade de Recife. Eu preparei um pequeno texto que é como uma reflexão, como uma provocação que transita um pouco em um debate acadêmico, mas também umas reflexões que creio que é muito importante neste momento que nós vivemos. Buenas tardes a todos. Agradeço enormemente a la cátedra por estendermos uma qualidade indicatória e brindarmos este espaço para compartilhar esta reflexão. Assim mesmo, espero meu sincero agradecimento à professora Natália por sua impecável condução deste momento e a los estimados colegas Kellas e Eleonice, quienes sem dúvida alguma enriquece este diálogo com suas valiosas contribuições. É crucial entender que o futuro não é simplesmente uma linha distante em um horizonte, sino a continuidade do que sempre ha existido. Como nos recorda Ailton Krenak, um pensador indígena do Brasil, o futuro não é uma linha distante, sino a continuidade de lo que sempre ha existido. Os rios, por exemplo, segundo sua visão, são seres ancestrais que atravessam o tempo e mundos, sustentando a vida em suas múltiplas formas. Portanto, é inaceitável seguir insistindo em um modelo de progresso que destrói os rios e os territórios que garantizam nossa existência. A chamada transição energética se apresenta como a solução à crise climática e se oferece como um futuro sustentável. Sin embargo, se esta transição se constrói a partir das mesmas lógicas de exploração e colonialismo que estrutura o passado, é evidente que não cambiará nada. É inegável que alguém está pagando o preço de este futuro verde. O Nordeste do Brasil ha sido um dos principais objetivos de este modelo. A rápida expansão da energia eólica em la região se justifica com o argumento de la sustentabilidade e la redução de las emissões de carbono. Sin embargo, em la prática, esta expansão ha implicado la expropiação de las comunidades rurales, la destruição de ecossistemas e la concentração de terras em manos de grandes grupos financeiros, tanto nacionais como internacionais. É crucial reconhecer que a transição de energia elétrica transcende seu aspecto meramente técnico. A transmissão de energia é um ponto neurológico da transição energética. Sem novas linhas de transmissão, a energia generada em los megaprojetos eólicos não pode ser distribuída sem exportados, convertindo-se em um cuello de botella estratégico. Eu quero falar que as investigações, todos os esforços de movimentos políticos de Brasil estão muito concentrados no aspecto da produção da energia eólica. E nós não estamos pensando no processo de transporte desta energia. Sim? Quando no sistema energético do Brasil, todo o transporte de energia elétrica tem uma conexão. Eu creio que apenas o Amapá não tem uma conexão com toda a transmissão de energia eólica. E esta transmissão ha gerado muitos impactos. E nós não estamos
atentos a estas transformações. Em la atualidade, o desenvolvimento de la infraestrutura de transmissão não só busca satisfazer a demanda interna, sino que também se enxergue como uma componente essencial em la estratégia global de transição energética. Además, prepara a estrutura necessária para a produção e exportação de hidrogênio verde, um dos principais vetores da geopolítica energética contemporânea. É evidente que as linhas de transmissão que atravessam territórios campesinos, quilombolas, não são só corredores elétricos, são sim, sem dúvida, do neocolonialismo energético, que reforça as patrones históricas de extração e de explotação de la riqueza hacia de mercados estrangeiros. Então, o que eu quero falar é que é um setor muito clave de la transição energética, que é a transmissão de energia eólica. Não somente eólica, mas também solar, fotovoltaica. É crucial entender que a Terra, ao que pode seguir existindo fisicamente, pero é o território entendido como um espaço de autonomia, reprodução de la vida e ancestralidade pode ser destruída quando as políticas energéticas se impõem sem consulta nem participação de las comunidades afetadas. Então, a Terra, o capitalismo verde, neste momento que nós vivemos, transformou a Terra em como uma mercadoria. Sim. Pero quando este modelo colonial de transição energética transforma a Terra em mercadoria, acaba transformando este espaço em uma zona de sacrifício, matando o que nós falamos, o que é o território, que é onde as pessoas constroem as suas relações. Esta expropriação territorial não afeta a todos por igual, como nos ensinou Leila Gonzalez. O conceito de raça constitui um elemento crucial, influenciando em las dinâmicas cotidianas de las relações interpessoais e institucionais, assim como em o acesso de direitos e oportunidades. Esta influência racial está intrinsecamente ligada à experiência de gênero. Ao mesmo tempo, o gênero não pode analisar-se de forma isolada, pois está profundamente entrelaçada com a questão racial e a classe social. O que eu estou tentando chamar a atenção que estes impactos não são uniformes para todas as pessoas do território. Estes impactos de las linhas de transmissão têm um impacto bem maior quando as pessoas são mulheres negras, que é a característica da região nordeste do Brasil. É importante nós compreender que o nordeste do Brasil é um território negro. Sim. É um território onde os campesinos, agricultores, são pessoas negras. É como 80% do interior do nordeste do Brasil, todos são negros. É fruto do passado colonial do Brasil. Um exemplo que nós podemos investigar é que no estado de Pernambuco, onde eu estou, no período de colonização, quando nós vamos fazer uma comparação entre o período de sequestro de los negros de África para Brasil e quando eles chegam a Pernambuco, o número apenas em Pernambuco já é maior que toda a América do Norte. Então, é um número muito grande, muito expressivo. Isto significa que as mulheres negras não são as mais afetadas pelos processos de expropriação territorial. A expansão de los megaprojetos energéticos não só destrói o modo de vida, sino que impõe novas formas de
exploração, precarização de trabalho, desprezação às mulheres, aos setores mais desvalorizados da economia e aumentado a soberania do trabalho reprodutivo da economia. É muito importante compreendermos que quando a linha de transmissão com suas torres é implementada no território, tienes profundo cambio no modo de vida desses trabalhadores rurais. Exemplo clave, quando está chovendo em lo campo, os campesinos, os agricultores, os quilombolas, sabem que é o momento de semear a terra. ¿Sí? É uma fiesta quando está chovendo. Todos se preparam para o momento de semear a terra. Pero, quando há a implementação das linhas de transmissão neste território, não podes fazer a semeação da terra no período chuvoso, quando está chovendo. Então, é como uma mudança profunda no modo de vida desses trabalhadores. Eles também não podem fazer alguns trabalhadores tentam fazer uma transição energética, uma transição agroecológica em seus territórios. Mas sabemos que a transição agroecológica necessita de plantas de muitos ciclos e de várias alturas, não? Necessitamos de árvores, não? Pero nesses territórios não podem mais plantar árvores, porque tienes um tamanho específico para fazer o cultivo. ¿Sí? Nós também temos que falar sobre um ponto que é clave. Eu não sei como se chama cá, abelha. Abejas. Sim. Nesses territórios, as abejas han sumido, han desaparecido. Nós criamos que o campo eletromagnético ha espantado todos esses insetos, todos os pássaros, todos os animais que fazem que ajudam em la semeação de la tierra. Exemplo claro de isto é a instalação de la linha de transmissão Campina Grande 3 Pau-Ferro. Levada a cabo por a empresa Rio Alma em um complexo de assentamento del Prado. Esta obra representa um impacto direto de los territórios conquistados por la luta de terra. ¿Sí? Este é o território onde eu atuo. Complexo de assentamentos de Prado. Tienes 3 assentamentos, que é Chico Mendes 1, Ismael Felipe e Nova Canaã. Tienes centenas de famílias allá. ¿Sí? Esse território é fruta de la peleja pela terra. ¿Sí? Teve um período muito largo de luta. Teve um período que creio que uns 10 anos de luta. E também teve mártires dessa luta. Exemplo é Ismael Felipe, que ele foi batizado de lo assentamento. ¿Sí? Então, é um modelo, as linhas de transmissão, o que nós outros viemos observando, que tem uma prática de implementação em territórios de assentamentos de reforma agrárias. Pero os quilombos e os territórios indígenas têm uma proteção específica em la legislação, pero os assentamentos não. Então, as empresas fazem uma concentração hacia o desenho de la linha de transmissão, passando por este território. É muito importante também fazer uma pontuação que as empresas fazem o que querem em Brasil em torno de la linha de transmissão. Em la Constituição Federal de Brasil, tem a linha de transmissão é de interesse público, estratégico. Então, as empresas podem passar por cima de todas e de todos. Sim. Eu estive estes últimos meses fazendo um mapeamento em las próximas linhas de transmissão. E eu fiz é muito complexo no Brasil, não é? As informações desses empreendimentos não é muito fácil de conseguir. Você tem que fazer um protocolo, você tem que passar 10 dias, não é? Era para ser público a informação, ¿sí? Pero
tienes um processo bastante moroso de conseguir as informações. E eu fiz o setor elétrico do Brasil, de transmissão de energia, está sendo privatizado. Todo está sendo privatizado. No ano passado, sim, o ano passado, teve 3 mega leilões. São leilões de bilhões de reais, milhões de dólares. É muita plata envolvida, porque também tienes uma empresa que é escrava, que se chama Eletrobras. Esta empresa foi pública e foi privatizada, pero o fundo de pensão desta empresa, de los funcionários, de tudo, é um fundo de pensão de 40 bilhões de reais. Então, tienes uma movimentação muito grande, tienes uma movimentação pelo capital. Pero eu faço uma investigação, o locus principal de minha tese, de minha pesquisa de investigação de tese, se chama Sítio Ágata. O Sítio Ágata é uma parcela da reforma agrária do assentamento Chico Mendes III. Allá vive uma família de mulheres negras, de 3 gerações. Eu tenho uma aproximação de muito tempo com esta família, eu atuo neste assentamento, por isso surgiu esta pesquisa, a necessidade dessa pesquisa. Sim? E o Sítio Ágata está embocado em Chico Mendes I, é um exemplo indiscutível de resistência. Este território foi recuperado por mulheres negras que há construído uma forma de vida baseada em afroecologia, uma proposta que não só planteia um modelo sustentável de produção de alimentos, sino que há também reivindicado a autonomia territorial e a justiça socioambiental. A afroecologia, como nos ensinou Luísa Cavalcante, líder do Sítio Ágata, não é só uma técnica de cultivo, sino uma forma de existência que recupera os saberes afro-indígenas, fortalecendo a soberania alimentar e conexão com a espiritualidade com a terra. Acá a afroecologia é como um contraponto da própria agroecologia. Luísa é uma militante histórica do movimento agroecológico, pero com o passar do tempo, hacía muita crítica do que como estava caminhando o movimento agroecológico. Um movimento que estava oferecendo um exemplo, uma tagé de 2 milhões de pesos para você fazer uma bioconstrução. Sí, pero a bioconstrução já tinha uma implementação em los territórios negros há muito tempo, que nós outros falamos que é a taipa. Sí. Então, é como os acadêmicos, os grandes intelectuais, han feito uma captura da tecnologia, está batizando com outro nome e reproduzindo a mesma tecnologia. Luísa, como uma liderança muito forte, disse: isto que eu faço não é agroecologia, é afroecologia. Pero eu aprendi tudo isso com minha abuela. Eu não aprendi em la universidade. Eu não aprendi como agroecologia. Por isso, há a necessidade de la construção de afroecologia. É crucial reflexionar sobre a autonomia territorial em um contexto onde, incluso, o vento mesmo se encontra sujeito à mercantilização. Então, nós outros estamos vivendo em uma nova etapa do capitalismo. O capitalismo e sua tecnologia está fazendo a mercantilização do vento. Nós outros passamos por a mercantilização da terra. Nós outros estamos em outra etapa, que é a mercantilização do vento. E é possível fazer a mercantilização do vento? Sim, é possível. Em los profundos conhecimentos do candomblé, candomblé é uma cosmovisão de espiritualidade negra do Brasil. É como uma herança de los africanos, é como um presente. Nós outros recebemos um presente de nossos ancestrais, que é o candomblé. Nele tienes muitas sabedoria ancestrais milenar. Sim. Em candomblé tienes Yansan, Oiá, representa a orixá de los vientos, las tormentas e las transformações. Su domínio sobre os ventos não só limita ao desplazamento de ar, sino que abarca o movimento da vida, é o impulso de câmbio e o equilíbrio entre destruição e renovação.
Entonces, lo viento en la cosmovisión de Candomblé tiene un significado mucho más profundo que la propia mercantilización. Y esta relación profunda está dentro de la cultura de los povos negros de Brasil. Em Candomblé é também importante que cada elemento de la natureza tiene uma representação de orixá. No caso do vento, é Yansan. Se a terra se ha convertido em propriedade privada e os rios han sido represados e controlados, agora vemos que os ventos se estão apropriando como mercancia dentro de modelo que segue a lógica colonial de exploração de la natureza. Os ventos de Yansan não podem ser comprados nem vendidos. Su poder não se rege por contratos de concessão nem podem ser confinados por megaprojetos. Assim como Yansan anunciou a tormenta para limpar os caminhos, as comunidades que resistem à expropriação sopram seus ventos de luta e reivindicações de seus territórios. Existe uma reflexão, espero que nós outros dialogamos muito. Sí. Gracias. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero pedir bênção e licença aos ancestrais, aos encantados que pisaram nessa terra, agradecer o convite para participar desse espaço, parabenizar a organização, saudar a todas e todos, especialmente meus conterrâneos brasileiros, Keila e Luiz. Ao tempo, quero registrar de público que fui trazida pelas águas para esse país e também fui recebida por águas, matas e por pessoas maravilhosas, né? Me sinto muito acolhida nesse país que em várias dimensões pode dizer muito também sobre o Nordeste brasileiro. Eu tenho dito que as colombianas e os colombianos que conheci têm muito do Nordeste e dos nordestinos. Bueno, ¿entendieron? Sí, la mayoría, ¿cierto? Pode Vamos a hacer un traduzir. ejercicio como de traducción, más de algunas de las slides están también en español, portugués, español. Él iba a hablar en portugués y yo voy a sintetizar, no voy a traducir literal todo, pero sí sintetizar. Eli le saluda, quiere iniciar pidiendo licencia, pidiendo permiso a los y las ancestrales y encantados que habitaron esta tierra y al mismo tiempo decir y agradecer por la acogida que ha sentido en este país, que se ha sentido acogida no solo por las personas, sino por el monte, las plantas y las aguas que la trajeron también a Colombia. Y decir que ha sentido una gran conexión con el pueblo colombiano porque siente que el pueblo colombiano es un poco también nordestino. Então, o título da apresentação, que ali está posta, Meu Território Corpo, Teoria, Metodologias e Epistemologia nos Caminhos das Águas. Esse é um trabalho que, a nível de Brasil, conta com a orientação da professora Aline Torres e do professor João Pacheco, mas ampliando entre baías, enseadas e ilhas, aqui na Colômbia,
eu conto com a orientação da professora Natália e da professora Ana, a quem muito agradeço. Eu sou Elionice Conceição Sacramento, sou uma mulher pescadora e quilombola da raça de Filomena, e ainda que alguns intelectuais vão dizer que raça não existe, acionamos o conceito de raça como categoria de luta, mas também como categoria acionada por minha gente. Eu sou da 6ª geração dessa raça de mulheres que fazem luta no território pesqueiro e quilombola Conceição de Salinas, e as mulheres e homens da raça de Filomena, o povo de Conceição, mantêm laços de parentesco nas relações de sangue, de consideração, no fazimento do santo e também nas relações de parcerias. Bueno, lo primero no lo voy a traducir porque estaba en la primera diapositiva, los profesores que acompañan a Leonice en Brasil y Ana y yo que estamos acompañando un poco su experiencia de pasantía aquí en Colombia. Eli se presenta como una mujer pescadora, quilombola, y dice que a pesar de que el concepto de raza ha sido un concepto cuestionado académicamente, ella lo trae y lo retoma como una categoría de lucha, que es una categoría accionada por su pueblo y también por las mujeres pescadoras, para hablar de raza de Filomena, que Filomena sería tu ancestral, y de ese pueblo de Conceição de Salinas, el pueblo de pescadores y pescadoras de donde viene Leonice, y esa raza de Filomena entonces sería como toda una red de parentesco, que no es solo un parentesco de sangre, sino también un parentesco espiritual y cultural. Então, nesse trabalho a gente vai apontar questões limites, que são limites territoriais e identitários, mas a nossa presença aqui na mesa também coloca para a gente reflexões sobre o limite da língua, né? Nós somos o único país da América do Sul, América Latina, que não fala espanhol, e como esse limite pode ou não inviabilizar processos de articulação. Aí eu trago uma frase que a diferença da língua não constitua como um limite para inviabilizar nossos diálogos, né? Aí a gente vai quando a gente vai pensar limites identitários nas leis do Brasil, o Estado te restringe a uma única identidade. Entretanto, eu sou uma mulher pescadora, quilombola, uma mulher negra, e essas identidades não são identidades concorrentes, elas são identidades complementares. Também estou falando de um território em movimento, um território que é determinado pela produção, um território que se estabelece a partir de caminhos nas matas, por isso eu trago muita imagem de caminhos nas águas, e esses próprios caminhos das águas, ele vai desde a Baía de Todos os Santos, a Baía do Iguape, a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e agora a pesquisa me levou à Baía Málaga. Sí. Bueno, lo de la lengua lo entendieron, ¿cierto? Y no lo es, no es un límite para poder tener estos diálogos, Eli. Eli está haciendo una reflexión sobre los límites identitarios que propone el Estado brasilero para reconocer ciertas identidades y cómo esas leyes brasileras fijan la identidad.
Se reconoce como una mujer pescadora, quilombola, negra, y que estas identidades no son fijas, son identidades que ella llama como identidades complementarias. Y asimismo su territorio no es un territorio fijo, sino que es un territorio en movimiento hecho por los caminos del monte, pero principalmente por los caminos de las aguas. Entonces está haciendo una reflexión sobre las bahías que componen ese territorio, la bahía de Todos los Santos, la bahía de Iguapi y la bahía de Guanabara, que está más al sur, en Río de Janeiro, y que ahora esas aguas también la trajeron a la bahía Málaga, en Buenaventura, donde recientemente estuvimos. Conceição, quando vamos falar de Conceição, que é mulher, que é território, falamos também de um conjunto de conflitos, entre eles os conflitos territoriais e a luta em defesa desse território, que muitas vezes tem intensificado as violências contra os corpos das mulheres. Mesmo em governos de esquerda, como o governo atual, tem sido uma crescente no Brasil a violência contra lideranças, né? E quem mais tem morrido nas disputas territorial e frente ao modelo de desenvolvimento é a juventude negra e as mulheres negras e indígenas. Conceição, que a gente vai também chamar de concepção, porque quem concede é um território de terras e águas, né? E que a sua regularização também promove saúde. E a gente vai ouvir das diversas mulheres de Conceição, seja as nascidas e criadas, seja as que foram acolhidas, as que nasceram, mas estão em trânsito, que estar no território é uma dimensão profunda de saúde. Então, defender o território também é defender a política de saúde. Bueno, Eli está hablando de los conflictos en el territorio y las luchas y la defensa del territorio, cómo en esas luchas y esa defensa también se ha intensificado la violencia contra lideresas, principalmente contra mujeres lideresas, y hace una reflexión sobre quiénes son las personas que más mueren en esos procesos de lucha y defensa del territorio, y es justamente la juventud negra y las mujeres negras e indígenas. ¿Qué territorio es Conceição? El territorio donde ella viene es un territorio de las aguas y un territorio que está profundamente vinculado a la noción de bienestar del pueblo de Conceição. Hablar de estar en el territorio es hablar de salud. Eu trago algumas imagens aqui, entre elas a imagem do beneficiamento de um dos mariscos, né? As mulheres marisqueiras, que poderiam ser chamadas de mulheres piangueiras, trabalham muito com esse marisco, e essa atividade é uma atividade que se dá muito em círculo, tanto a captura no costeiro, quanto o beneficiamento, e são mãos que se unem no trabalho produtivo, mas também são mãos que se unem na luta política. E trago aqui alguns símbolos na mesa dos movimentos que a gente atua, desde o território, desde a comunidade, que a gente vai chamar da base, até no nível nacional, porque antes de ser formada na academia, ou de estar sendo formada na academia, eu sou formada nos costeiros de pesca, nos roçados, no terreiro, e sou formada na Escola da Vida e na Escola das Águas.
E nessa escola da vida e da água, a gente já se colocava a produzir uma epistemologia a serviço da defesa da identidade, a serviço da luta por direito e a serviço da defesa do território que, consequentemente, é a serviço das nossas vidas, numa dimensão plural, para além daquilo que está garantido na Constituição brasileira. Bueno, la imagen del beneficiamiento del marisco es también como un símbolo de ese círculo de mujeres, de esas manos que se unen en un trabajo que es productivo, pero también es un trabajo colectivo y un trabajo político, y por lo tanto Eli reflexiona que ese trabajo es un lugar donde ha sido formada y que su formación no ha sido solo desde el mundo de la academia, sino también en la escuela de la vida, la escuela de las aguas, en las costas de pesca, en el terreiro, y por eso se posiciona como una académica que está al servicio de esas luchas, y dijo muchas otras cosas más que ya no me acuerdo, de esas luchas y del sustento como de la vida de ese pueblo, ¿cierto? Então, produzimos a partir dessa experiência, que ainda você pode ir passando, materiais como o livro Salinas, O Mar, a Lama e a Vida, a revista Ilha do Medo, Outro Lado da História, filmes como Mulheres das Águas, Pescadoras Guerreiras. No mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, que gerou a criação desse livro, que inclusive a capa é uma produção coletiva de oficinas realizadas no território, construí e sistematizei uma metodologia que eu vou chamar de Pés na Lama e Corpo Imerso nas Águas da Baía de Todos os Santos. Entreguei à Universidade de Brasília uma metodologia inovadora, conceituei maré a partir das nossas perspectivas e, rompendo com a lógica de organização em capítulos, organizei a dissertação, que hoje é livro, em lançamentos de marés, né? E aí, se é algo que eu digo no lançamento 5 de maré, mais tarde eu fosse acusada de que aquilo que eu produzi não é ciência, que é militância, eu terei cumprido o meu papel. Porque se os conhecimentos que a gente tem de lua, de maré, de vento, de tempo, se isso não é ciência, eu me ouso a dizer que eu não sou cientista. Eu estou tentando dominar a gramática para performar a antropóloga ou a cientista, considerando que nós estamos numa sociedade cartoriocrata. Cartoriocrata. Títulos, que exigem títulos documentos. Bueno, ahí en ese slide está la lista de todos los productos, artículos, libros de los que Eli empezó a nombrar y están en español, entonces ustedes los pueden leer. Varios de ellos están, por ejemplo, este libro, Da Diáspora Negra ao Território de Terra y Aguas. Y Kay, puedes ir más atrás porque ahí atrás está lo que Eli luego habló, que es antes, ahí es como la propuesta en este libro, que es el resultado del trabajo de maestría de Leonice. Leonice crea una propuesta metodológica que está sistematizada aquí, que se llama Pies en el barro y cuerpo en el agua, para pensar todo un concepto local de las mareas y de esa relación del territorio de las aguas. Y como para ir en contra también con esa lógica
de la narrativa académica de capítulos, propuso un orden a partir del lanzamiento de Las Mareas, y hace una reflexión al final muy bella sobre, bueno, si en algún momento por hacer este tipo de propuestas voy a ser acusada no de académica ni científica, sino de militante, y que este trabajo no sea considerado científico, pues va a sentir que ha hecho un buen trabajo, porque finalmente esa también ha sido la apuesta, y que si el conocimiento profundo que su pueblo y su comunidad tiene de la luna, de las mareas, de los ciclos de las aguas no es ciencia, entonces, ¿qué sería? E a última palavra. Pronto. Nós vamos ser fiel aos 25 minutos que nos foram concedidos. Sim. Ainda estamos nos 18. Seguindo para as conclusões, na tese que, como já falei no início, ela tem orientação dos professores do Brasil, das professoras da Colômbia agora, mas, sobretudo, a orientação da espiritualidade, da ancestralidade, das pessoas mais velhas e das pessoas mais novas, ainda que a universidade não reconheça as construções coletivas, a minha dissertação não foi escrita só por mim, né? Do mesmo jeito, a minha tese não será escrita só por mim. Ela tem influências ancestrais, ela tem contribuição das pessoas com quem a gente dialoga, mas eu pretendo trazer dois aspectos que um é continuidade daquilo que a gente trabalhou na dissertação, que é pensar as águas não só como metodologia, mas água também é teoria, né? Se muitas vezes etnografia ou metodologia é considerado algo menor ou de menor prestígio, a gente vai falar numa perspectiva da teoria, né? E tem muita teoria no diálogo sobre águas, né? Que é alimento. A água é a mãe, mas ela em si é quem não é só a mãe das águas, ela é a própria água, né? E a gente vai falar sobre isso a partir de um quadro teórico, metodológico e epistêmico, né? E, além disso, também, algo que estamos trabalhando e que me leva a refletir sobre problema de pesquisa é o fato de eu apresentar a presença de mais de uma identidade e de uma territorialidade elástica, considerando que as leis do Brasil reconhecem uma territorialidade fixa e a presença de uma única identidade. Então, eu me pergunto qual implicação eu posso gerar no direito constituído quando defendo uma tese dessa natureza. E, por fim mesmo, dizer que essas apostas são apostas epistêmicas a serviço da luta dos movimentos e daquilo que o campo nos oferece, mas também nós temos escolhas epistêmicas coerentes no sentido de quem é que nos referencia na academia. Então, eu só aceito a orientação das professoras Ana e Natália, que aqui estão, porque elas se apresentam comprometidas com a nossa luta. Então, primeiro eu me referencio em mulheres como Beatriz do Nascimento, mulheres como o Conjunto das Quilombolas, que produziram esse livro, mulheres negras, mulheres quilombolas, mulheres do Nordeste, mulheres que tratam temas que fazem relação com a nossa luta. E toda essa produção, desde a construção até a consolidação, ela vem, como vocês estão vendo nas imagens, vem sendo discutida com as mais velhas e com as mais novas. Então, mais uma vez, obrigada.
Obrigada, Natália, pela tradução. Tradução também é um debate que as literatas negras estão fazendo no Brasil, que como deve ser a tradução, e você está fazendo do jeito que a gente combinou. E então, obrigada, que viva nós e viva as águas da nossa ancestralidade. Ainda tem uma parte. Bueno, esa última parte, Lee nos invita a pensar las aguas también como teoría. Reflexiona sobre cuánta teoría hay en el diálogo sobre las aguas. Las aguas han traído toda esa inspiración metodológica que propone en su disertación de maestría, pero ahora propone todo un marco teórico, metodológico y epistémico para pensar las aguas como teoría, en las discusiones de las aguas y su relación con el alimento, las aguas como madre, y en toda esta discusión como también hay un cuestionamiento qué implicaciones podría tener una tesis de esta naturaleza que está presentando más de una identidad, no una identidad fija, más de una territorialidad, la territorialidad de Conceição, pero también entendido como ese territorio de las aguas conectado con más bahías, una territorialidad elástica, para una noción de identidad fijada en el derecho brasilero como una identidad fija y una territorialidad fija. Ahí hay una tensión como entre lo que reconoce el derecho y la Constitución y lo que están proponiendo. Reflexiona también sobre esas apuestas epistémicas que van en línea con las luchas y al servicio del movimiento social, del movimiento de pescadoras, pescadores, y plantea que finalmente también esto entra en todo un diálogo con la lucha de muchas mujeres, con mujeres intelectuales como Beatriz Nascimento, y que acepta la orientación de personas como Ana o Natalia, porque siente que son personas que también se alían a esas luchas y a esos diálogos con otros pueblos, otras mujeres. Y agradece mucho poder estar aquí. Aquí en la Universidad de Antioquia se ha hecho posible gracias como a unos esfuerzos de diálogos de cooperación internacional que ha traído la profe Denise, que ha traído personas egresadas de esta universidad como Jamie Alzate, nuestra colega que es profesora en la Universidad Federal de Bahía y que estuvo recientemente también aquí haciendo su postdoctorado en el INER. Y de ahí nacen 2 convenios de cooperación en los cuales participamos como INER y que están abiertos y que no se acaban aquí en esta visita y en esta presencia, sino que van a continuar y que también es una invitación para que más personas de la universidad, del INER, se vinculen a lo que se está haciendo ahí. Uno de esos convenios es un convenio con la Universidad Federal de Bahía, la Universidad Estadual de Río de Janeiro, la Universidad Federal de Marañón y nosotros como UDA, a partir de una convocatoria que hizo la CAPES, llamada Abdias do Nascimento. Quien no conozca, Abdias do Nascimento fue un gran intelectual negro brasilero y esta convocatoria tiene ese nombre porque fue una convocatoria para impulsar la internacionalización de intelectuales quilombolas, negros, negras, indígenas de Brasil, y la propuesta era que vinieran también a países del sur y ese es, digamos, uno de los convenios, ese es en el que logra venir el Lionice. Y el otro proyecto de cooperación es financiado por el CNPq, del cual nos habló Keila, y está en el marco de un proyecto donde hay una universidad de Cuba, una de Etiopía, la Universidad de Antioquia, la Universidad Federal de Pernambuco y también la Universidad Federal de Bahía. El proyecto se llama Vulnerabilidad Socioambiental, Inequidades Raciales, Salud, Pluralidad Epistémica e Innovación Metodológica. Dicho esto, quería preguntarles, porque finalmente en medio de estas 2 grandes colaboraciones, en la llegada de ustedes a Colombia y al Instituto de Estudios Regionales,
Una de las inquietudes también ha sido el tema metodológico, como las apuestas metodológicas que desde aquí se han impulsado y cómo quería saber, digamos, de toda esta experiencia que ustedes han tenido hasta el momento en Colombia, cómo les ha inspirado ese encuentro con el instituto, con la Universidad de Antioquia, pero también con otras bahías, con otras escuelas de reducción de daños, con otros territorios que están luchando por esa mercantilización de los vientos. Entonces, como que empezar por ahí. ¿Quieres comenzar? Yo pienso que cuando hay que... ese aquí. Todos tienen que poner este, siempre. O lo puedes dejar en la mano. Así, así. Qué raro. Yo pienso que cuando tenemos esta cosa del tiempo, que es tan corto, de 20 minutos, ya estaba así, ¿cómo que voy a alcanzar a hablar? En 20 minutos tengo que estar concentrada para esto y siento que cuánta cosa más se quiere, ¿no? Compartir. Creo que cuando Nati trae esta pregunta, se ayuda a poder seguir desarrollando esa reflexión, porque eso era una de las cosas que me gustaría de haber puesto, que es justo la grandiosidad de que fue estar acá, ¿no? Para profundizar, como estaba diciendo cuando empecé a presentar mi trabajo. Yo no contextualicé, por ejemplo, que soy de la salud colectiva. Yo soy profesora dentro de la salud colectiva del pregrado y del posgrado en la Universidad Federal de Pernambuco. En la salud tenemos una forma, aunque sea salud colectiva, que tiene una idea más abierta para el desarrollo de las investigaciones, porque dentro de la salud colectiva tenemos la epidemiología, política, planificación y gestión, y las ciencias sociales y humanas de salud. Aún así, tú muchas veces estás cerrado en esta idea de lo que es científico, ¿no? Como Eli estaba trayendo y me alegró mucho escucharla, porque es justo estas ideas de lo que es más numérico o lo que es cualitativo, pero hay que ser algo muy bien centrado, dibujado, que no te da tanta libertad para la creatividad. Yo tengo mucho esa sensación y es algo que fui conversando mucho con Natalia, mi supervisora del postdoctorado, y estar con ella y con todos que encontré acá en Colombia fue algo que me ayudó muchísimo a volver a esta creatividad, a comprender incluso una manera de escribir más creativa. Entonces yo veo lo que aprendí y venir para el INER y no para la Facultad Nacional de Salud Pública, por ejemplo, tenía un propósito, ¿no? Que era acercarme más de las ciencias sociales y humanas, especialmente con la antropología, junto a Natalia, y poder reflexionar otras maneras de desarrollar estas investigaciones. Entonces, además de esto, la experiencia específica con la reducción de daños acá en Medellín y en Bogotá, que también tuve una oportunidad de estar ahí, espero, ojalá, genere un otro artículo que estamos deseando, hablando de esas experiencias específicas. Entonces, es algo que tú aprendes, además de la metodología para el desarrollo de la investigación, es algo que tú aprendes, algo como poner en práctica y proponer para las políticas públicas que tenemos también en Brasil, de estrategias innovadoras que pueden ayudar a lugares que son tan parecidos como Eli estaba poniendo, ¿no? Leonice estaba comentando que tenemos muchas similitudes y tenemos que aprender. Creo que los colombianos y brasileños hay que acercarse cada vez más porque somos mucho más parecidos que imaginamos, especialmente los nordestinos, yo creo. Gracias, Nati. Sí, lo campo de la metodología científica en la sociología es un campo de batalla, ¿no? Nosotros estamos en una guerra con los cánones clásicos de nuestra ciencia,
da sociologia. Muitas décadas em Brasil, o pensamento negro, indígena, sim, pensamento quilombola, cigano, tinha uma tecnologia de apagamento de seu pensamento. Os negros era colocado como apenas um objeto de estudo, nada mais. Os negros, em sua teoria eugenista, não têm a capacidade de fazer uma reflexão crítica. Por isto, a sociologia de Brasil condenou um intelectual como Abdias de Nascimento ao esquecimento. Sim? Abdias, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, sim? Conceição Evaristo e muitos intelectuais negros, Ailton Krenak, indígena. Então, eu creio que em Brasil tienes uma nova movimentação metodológica, fruto de filhos e filhas de negros trabalhadores e trabalhadoras que estão ocupando a academia e a ciência. Eles não aceitam mais as metodologias cartesianas, eurocêntricas, estadunidenses, ocidentais. Eles têm um posicionamento crítico e isto gera uma sensação de inconformidade com todos os pensadores brancos, homens, que estão ocupando este espaço há muito tempo. É por isso que tienes também muitos ataques. Um exemplo que eu chamou a atenção é uma metodologia que se chama escrevivência de Conceição Evaristo. O que é a escrevivência? A escrevivência é a mescla de la vivência de los pesquisadores e pesquisadoras com seu campo de pesquisa. É uma metodologia que sai de la literatura. Nós estamos preocupados em não somente escrever, fazer uma tese, ter um título, mas também fazer uma disputa de uma narrativa que é muito forte. Uma narrativa que hace uma pregação quase que religiosa de um certo desenvolvimento. Nós outros somos como subdesenvolvidos há muito tempo, não, Natália? Nós outros, os colombianos e brasileiros, eles sempre nos colocam como subdesenvolvidos e nós outros nunca somos desenvolvidos. E sempre estamos em busca do desenvolvimento e se aceitam por essa ciência. Então, quando temos trabalhos como estes, trabalhos como Beatriz de Nascimento, um exemplo, é uma proposta de alargamento da cátedra de la ciência. É um pensamento, uma construção metodológica junto com o próprio povo, um diálogo direto. ¿Sí? É ser uma posição política e falar que nós outros não somos apenas um objeto de estudo. Nós outros estamos produzindo ciência e nós outros temos nossas próprias metodologias científicas. Antes de que Eli, de darle la palabra a Eli, quería resaltar que justamente con esto que dice Luis, es muy potente que en este lugar resuenen esos nombres y que pensemos que también tenemos como ese reto como latinoamericano de leer más estos y estas intelectuales negras latinoamericanas, ¿no? Porque en parte ese racismo que hemos vivido en las universidades y en el mundo académico también han impedido que circule, no solo porque Brasil es el único país latinoamericano que habla portugués, sino porque de alguna manera también ese tipo de producción académica ha sido excluida y no está en nuestros currículos, no está en nuestras bibliografías, no los estamos leyendo.
Então, primeiro eu penso que as nossas presenças nesse espaço, com os nossos símbolos, já é uma transgressão metodológica, né? E o conjunto de coisas que a gente se propõe a construir revelam uma preocupação e com a inovação metodológica que aponte para novas formas de fazer, Lélia, por exemplo, quando defende que nós não falamos o português de Portugal, que nós falamos o pretuguês, né? Porque quem criou os filhos da burguesia no Brasil foram as chamadas mães pretas, e o letramento que elas tinham era um letramento a partir da sua experiência. Então, o que elas transmitiram foi aquilo que elas tinham, né? Por outro lado, também Beatriz do Nascimento, que uma importante historiadora brasileira, que deu importantes também contribuição aos estudos antropológicos, ela vai apontar que o que a gente chama de favela no Brasil é uma extensão dos quilombos. E quando a gente chega em Boa Ventura, é isso que a gente vê, que Boa Ventura se tornou uma cidade favelada, mas seria a extensão das comunidades tradicionais que no Brasil a gente chama de quilombo, né? Então, ainda que aquilo que a gente está produzindo não seja reconhecido ou seja visto como algo menor, porque muitas vezes é considerado uma escrita de si, né? E que no terreiro, no movimento, na comunidade, a gente seja constituída como autoridades, na academia nós não somos autoridades naquilo que a gente faz. Mas eu acredito muito nessa aposta, dessas inovações, e desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu cheguei em Medellín, na madrugada do dia 13 de novembro, e entrei na casa. Quando eu acordei, que eu vi a mata, parecia que a mata estava dentro do quarto. E os passarinhos estavam cantando no apartamento que eu estava, né? E depois eu fui observando as plantas e a água, e eu fui vendo que, de fato, eu tinha sido trazida pela ancestralidade, e que nesse lugar tinha muitas presenças, e que eu poderia fazer teoria, inclusive com essa experiência, né? Com a experiência que, para alguns, pode ser marcada pela emoção, mas que é a nossa vivência e que traz, repito, inovações metodológicas e, mais do que isso, revela compromissos com aquilo que a gente necessita, com as necessidades do povo, não só do povo brasileiro, como da sociedade mundial, frente às emergências climáticas e a relação que a gente precisa restabelecer de respeito com a natureza, que nós também somos parte dela. Bueno, voy a resumir un poquito la traducción y abrimos para un par de preguntas, ¿listo? Eli estaba diciendo que ya un poco en este debate que considera que que las presencias de ellos, sus símbolos, estén aquí, en este lugar, ya es, digamos, un avance, y nos reta también a proponernos nuevos modos de hacer. Nos recuerda a intelectuales como Lélia González, hablando del pretugués,
de que finalmente el portugués que se habla en Brasil es el portugués porque fueron las maíz pretas las que fueron transmitiendo ese saber de la lengua a nuevas generaciones, o la historiadora Beatriz Nascimento, quien habla de la favela y conceptualiza la favela como una extensión en la ciudad de los quilombos, y que fue eso lo que ella vio en Buenaventura cuando estuvimos en Buenaventura, ver a Buenaventura como una ciudad muy favelada, pero que finalmente es también una extensión de sus territorios tradicionales, de las comunidades negras rurales, y que aún, aunque lo que se está produciendo de parte de ellos no sea reconocido muchas veces en la academia, porque se piensa que es como una escritura de sí mismo, y que así en la academia no sean considerados autoridades científicas o intelectuales, ella cree que esta sí es una buena apuesta de estar aquí, habitar estos lugares, hacer parte de editales como el de Abdías do Nascimento, y bueno, con toda su vivencia de ser recibida desde noviembre aquí en Medellín por el canto de los pájaros, el monte, las plantas, y sentir constantemente muchas presencias, le reivindica que sí son sus ancestrales que la trajeron acá, y que con esas vivencias también se aporta al mundo de la teoría. Muchas gracias. Vamos a abrir un par de preguntas de nuestro público. ¿Quién quiere comentar, preguntar, felicitar? Mari quiere decir algo. Así sin micrófono. Con ese. Tú se lo pasas. Bueno, no, pues darles mucho las gracias. ¿Sí se escucha? Como darle las gracias por el tiempo, por la disposición, por el evento también. Es un espacio también donde una como estudiante se enriquece mucho. Escucharles también es como decía Eli, poder estar acá y compartir esos conocimientos, pues lo nutren a uno, y sobre todo cuando uno está como en ese periodo de que tiene mucho y ha aprendido mucho, pero no sabe por qué caminos escoger o irse. Entonces, estoy como muy agradecida por todo lo que expusieron, y felicitarles por todo el trabajo que han logrado, que de verdad que es muy admirable y muy potente. Bueno, agradecerles realmente, porque ahorita que escuchaba este diálogo, decía qué maravilla poder tener la posibilidad de escuchar al nordeste de Brasil acá, también presente en este espacio hoy en la Universidad de Antioquia en Medellín, y saber que también ustedes van a llevar esas narrativas, historias de los pueblos colombianos, abyayala, latinoamericanos, que han también caminado, recorrido, se han bañado en las aguas, en los territorios. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad, y me gustó el diálogo entre ustedes también desde un pensamiento decolonial, desde esta manera de ver la salud como colectiva, mucho más allá de esa episteme moderna, pero también las prácticas de cuidado, las prácticas de sembrar la tierra, las prácticas de volver justamente a otra forma de ver el agua, que es agua moderna. Pensaba también si a lo mejor nos pueden decir algo acerca, los tres mencionaron el derecho o la normativa o las políticas públicas como unos aparatos estatales que muchas veces se quedan cortos, no comprenden la realidad y las formas de conocimiento. A lo mejor si nos pueden un poquito contar cuáles son estas barreras de estas formas, de estos derechos, de las formas de entender la ley, que se queda corto para esas otras epistemologías, conocimientos y formas de estar en el mundo. Recogemos otra, hay otra por ahí.
Yo. Te toca a ti, que va a ser así para fechar. Están evadiendo la Sí, que esos aparatos del derecho, de las leyes, de las políticas públicas, como hay veces se quedan cortos para las realidades que ustedes presentaron. Insuficiente, curto e insuficiente. Sí, yo voy a hacer una subversión de su pregunta. Nosotros en Brasil, yo como un hombre negro de Brasil, sí, tengo 4 veces más chance de ser ejecutado pela policía que un hombre blanco. Yo creo que esta es la mejor política pública del Estado de Brasil. O genocídio de la población, ou melhor, o genocídio do povo negro. É uma política pública que está implementada desde o momento que inicia o processo de colonização. Esta política pública é estendida por diversas áreas, eu creio, como a saúde, mas eu vou falar sobre a transição energética. Eu creio que a política de transição energética de Brasil, Brasil tem plano econômico de desenvolvimento que se chama PAC. Nós estamos em la terceira etapa do PAC. E dentro do PAC tem alguns eixos centrais de desenvolvimento que o Estado coloca o dinheiro público no desenvolvimento deste setor. A transição energética é como 50 bilhões de reais. Creio que é o segundo ou é o primeiro. Tem um investimento muito grande. Pero este investimento com o dinheiro público tienes uma consequência distintas para setores da população. A população negra, rural, este investimento significa a necropolítica, significa a morte. Sim. E o setor, a elite, os grandes grupos financeiros nacionais e internacionais, significa lucro. Então, a política pública de transição energética de Brasil tem estas facetas. Aí nós podemos falar, atualmente em Brasil um fórum de participação de transição energética, pero o fórum não é deliberativo, é um fórum de consulta. Eu participei de um GT de transição energética no estado de Pernambuco, pero também é uma instância consultiva, não é deliberativa. Nós outros, como um circo, nos reunimos com o Estado, as empresas, os interesses de grande capital, sim, em um espaço como este, nós outros peleamos uns contra os outros, pero no fim do grupo de trabalho, o Estado disse: não tienes a implementação de los parques eólicos, não tienes uma distância mínima com a população rural. Não tienes. Se a empresa quiser colocar em 5 metros de uma casa de um campesino, pode ser. Sí, não tienes uma regulamentação. É como as linhas de transmissão. Se a empresa quiser colocar a linha de transmissão arriba de uma casa, pode. Como tienes em lo território, lo complexo de assentamento, Prado que eu investigo, tienes uma campesina que mudou sua casa 3 vezes. Tienes uma pessoa que perdeu todo o seu sítio, porque está passando a segunda linha de transmissão. Então, o próprio direito da propriedade privada, que é algo do Estado de Direito, não? Que todos falam, que todos temos. Estamos vivendo em Estado de Direito, não é isso? Pero não existe o direito de propriedade privada quando você é negro do Brasil. Então, eu creio que é isso. E
creo que es muy cerca también de la realidad de Colombia, la violencia. Sí. Nosotros somos acostumados a vivenciar la violencia desde muy chiquito. Sí. Con 13 años yo já levava a abordagem de la polícia 13 anos. Com 14, meu primo foi executado pela polícia. Isso é muito comum, não é algo muito raro. Não? E como acá em Colômbia, nós também temos uma família que foi preso em la cárcere, ¿sí? Seja como um microtráfico ou algo como esto, pero tienes dentro de la família uma marca de la violência. Nós estamos em uma cátedra que é uma cátedra fundada a partir de la violência. Então, eu creio que a política pública em Brasil tem este papel de la violência do Estado. Creo que lo que Luis trae es muy cerca de lo que también presenté cuando empecé a hablar, que es justo esa política de exterminio, ¿no? Cuando hablamos de la cuestión de drogas, de la guerra a las drogas, por ejemplo, la idea, aunque sean creadas políticas como, esto es una política de cuidado, es pensando en la salud mental, vamos a investir en los hospitales psiquiátricos. ¿Quién estaba, por ejemplo, en estos hospitales psiquiátricos cuando ellos eran una tradición, la cuestión manicomial, ¿no? ¿Quién eran los considerados locos y que necesitaban ser enclausurados y apartados de la sociedad? Lo que encontramos es un depósito de personas negras. No sé si es depósito, ¿se dice? Un encierro de las personas. Sí. Entonces, cuando pensamos, la colonia acabó, me parece que sigue muy viva en Brasil. Seguimos como colonia y seguimos atendiendo a los intereses y a los deseos de los colonizadores, pero con nuestro propio pueblo que se sigue siendo perseguido, ejecutado, enclausurado. Porque cuando tú traes, por ejemplo, la cosa de la criminalización del uso de la droga, tú estás eligiendo qué cuerpo va a ser criminalizado. Yo, una mujer blanca, si estoy con marihuana en mi bolso, o si Ali está con marihuana en el bolso, va a haber diferencia en el trato. La intervención. Você, amiga da bordadeira, fique tranquila. Entonces, lo que vemos es que al mismo tiempo, no es más un país esclavocrata. Sí, seguimos siendo un país esclavocrata, ¿se dice eso? ¿Así? Esclavista. Seguimos siendo un país esclavista. Seguimos encontrando personas que están trabajando sin recibir nada, más de 50 años, que están ahí trabajando en la casa de alguna familia y que van a decir, no, es como si fuera de la familia. Entonces, en verdad, esos cuerpos siguen siendo inferiorizados y tratados con todas las cualificaciones, de descualificaciones, en verdad. Hay una autora que me gusta mucho y que está muy presente en mi trabajo, que es Raquel Gouveia, es una investigadora negra de Río de Janeiro, y ella tiene un libro, En la mira del fusil, que va a comprender un poco la dinámica de la salud mental de mujeres negras que perdieron sus hijos en los territorios periféricos porque fueron asesinados. Y los asesinatos es por el color de la piel. Es esto que lleva a la muerte, no importa si hay crimen o no. Entonces, esta cosa que tenemos dentro de la cuestión de las drogas, lo que traemos, y que muchos van a decir, entonces tú eres favorable a que siga el narcotráfico. En verdad, quien tiene interés de mantener el narcotráfico es el propio Estado. No se quiere acabar con eso, ¿no? Porque si se mantiene esta idea de la criminalización de la manera que es, en verdad, tú estás teniendo una definición de tener un mercado paralelo. Cuando piensa, por ejemplo, de los tipos de drogas, cuando se va a estudiar históricamente cómo se dio las intervenciones en Brasil, la marihuana era considerada el humo de Angola.
Entonces era una droga muy utilizada por las personas negras. Y se empieza a haber una perseguición, una búsqueda para esta droga. La marihuana es un problema. La cocaína era considerada un vicio elegante. Hay algunos autores que trabajan este concepto, no voy a acordar ahora el nombre, pero era el vicio elegante. Entonces esto se podía comprar en droguerías. Estaba ahí como una cosa en otros séculos, como algo que se estaba presente sin ser un problema. Pero eran las personas blancas de la élite que se utilizaba esta droga. Cuando otros cuerpos empiezan a utilizar también, entonces no se puede más. Entonces lo que clasificamos como lo que es permitido o no, porque el alcohol está ahí de una manera libre, porque lo cigarrillo es permitido e incluso la propaganda antes era incentivada que fuera desde muy chiquitico que empezase a usar, porque cuanto más temprano el vicio iba a ser más largo. Entonces hay un interés de mercado. Entonces se elige qué cuerpo yo quiero dañar y exterminar y los cuerpos que mantengo vivo. Y sigo también este interés de mercado. Entonces creo que es esto. Es difícil seguir cambiar esta política porque son otras cosas. El hueco es más abajo, como un ditado que se dice en Brasil, para se poder compreender essas disputas. Então, eu sempre brinco de que eu sou uma baiana que fala cantando. Isso ajuda, eu acho, vocês compreenderem parte do que eu falo. Eu considero importante, por exemplo, a gente fazer memória à Constituição Brasileira, Carta Magna do Brasil, né, de 88, e ela é uma carta muito extensa, né, muito bonita, um documento muito bonito, entretanto, muito extenso. E o fato de ser um documento muito extenso, ele não nos favorece, porque vários elementos da Constituição, eles se perdem e eles são constantemente reformulados para atender interesses, né? Aí, cabe a gente também destacar quem são os legisladores no Brasil e a serviço de quais interesses esses legisladores estão atuando, né? Se a gente for pensar a pauta territorial, que é um grande entrave no Brasil, um processo de regularização fundiária que foi aberto em 2004, continua pendente até os dias de hoje, né? Então, quem é que está nos órgãos atuando para produzir os relatórios? Muitas vezes são os filhos dos latifundiários, né? Quando o processo é judicializado, o juiz é latifundiário, né? Quando nós somos criminalizadas ou criminalizados nos territórios, o promotor de justiça, o delegado, são latifundiários, né? Aí a gente também precisa fazer memória, por exemplo, na história da população negra, em especial, sobretudo, a lei da vadiagem, né? Que foi um instrumento que, pós o processo da suposta libertação, né, esse instrumento foi criado e, a presença da população negra na rua em determinados horários era considerado vadiagem, portanto, crime. O exercício da religiosidade era considerada vadiagem, vandalismo. Portanto, crime. A arte, a dança, a música era considerado vadiagem, portanto, crime. Então, na prática, a lei existe, mas não existe para todos e para todas, né? Então, assim, o direito brasileiro, ele é um direito seletivo. E a gente não consegue, por exemplo, esse também é um debate que nós estamos fazendo nas leis de cotas, nos processos de reparação, porque nossa presença aqui
um pouco do avanço que nós tivemos, mas a gente ainda tem uma caminhada grande por fazer. Então, as demarcações no Brasil têm sido feitas a partir dos próprios povos, autodemarcação, porque, ainda que a gente tenha avançado em políticas assistenciais importantes, a questão crucial para nós, a população negra, a população indígena, povos e comunidades tradicionais, é a questão do território. E a questão do território, a regularização dos territórios não é interesse do Estado brasileiro, não é interesse da burguesia brasileira, porque o Estado brasileiro, mesmo em governos ditos progressistas e de uma suposta esquerda que existe no Brasil, que a gente tem questionado essa esquerda, fez um pacto com o modelo de desenvolvimento. E é um modelo que ele é exterminador de povos e tradições. Por outro lado, para fechar, nós somos, como diria uma das artistas muito importantes no Brasil, nós somos a carne mais barata do mercado, a população negra. E como carne mais barata do mercado, o direito é garantido para quem é considerado humano. Muitos de nós não temos a nossa humanidade garantida. Então, esse é um limite também da lei, de reconhecer a humanidade, os humanos direitos da população negra, da população indígena, dos povos e comunidades tradicionais. E aí eu reafirmo aquilo que a gente tem dito, Natália, Ana, Denise, na Bahia, né? A independência do Brasil na Bahia se deu numa aliança negra, indígena, branca, e a gente enfrentar os racismos e os limites da lei não é responsabilidade só dos nossos corpos. E, nesse sentido, essa aliança, a partir da academia, que muitas vezes também produz laudos que são o nosso atestado de morte, ela é necessária. No, yo voy a resaltar 3 puntos muy importantes que dijo Eli. El punto por el que terminó, y es que la independencia de Brasil y esas luchas que se dieron en Bahía fueron una alianza afro, indígena y blanca, y que justamente esas son las alianzas que deben continuar, porque la responsabilidad de luchar contra ese racismo y esas violencias contra estos cuerpos no es solo responsabilidad de ellos, sino de toda la sociedad y de la academia, que muchas veces produce relatorios, informes y estudios que son sentencias de muerte para los pueblos. Otro punto que me parece súper importante es cómo, en relación a lo que decían Keila y Luis y la pregunta de la profe Denise, cómo el límite de la ley también está en la posibilidad o no de entender a alguien como humano, y esos procesos de deshumanización que lleva al racismo han hecho que las poblaciones negras en Brasil, en América Latina, en el mundo todo, no entren en esos cánones de la ley, así la ley exista y sea muy bien formulada. Y el otro punto que creo que es muy importante que puso Eli es la reflexión de quién opera las normas, quién opera el derecho y quiénes son los que también lo están legislando. Y cuando van a ver, en Brasil son los hacendados, los ganaderos, los dueños de tierras. Cuando hay un juicio, resulta que el hijo del juez o el hijo del que tiene que tomar la decisión es hijo de un hacendado. Entonces ahí se reproduce una lógica histórica colonial que pone a muchas poblaciones por fuera del abrigo de esas normas que comenzó diciendo Eli,
son muy bien, muy bellas, muy extensas, un gran documento como la Constitución brasilera, pero muchas veces se queda por fuera de la posibilidad de implementarse por esos límites. Y bueno, no fue una traducción muy juiciosa, pero gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta cátedra. Una vez más, les invitamos en marzo, vamos a tener el lanzamiento del libro de Leonice en el grupo de estudios de ecología política, les estaremos mandando toda la información. Exacto, ahora haces la entrega oficial y muchísimas gracias por acompañarnos.